Bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario curso de Introducción a la Teoría Cuántica de Campos. Hoy vamos a ver variedades simplécticas y formas diferenciales. Estas son herramientas todavía en el marco de la teoría clásica de campos, pero bueno, poco a poco nos iremos acercando a la teoría cuántica de campos. Em, las variedades simplécticas tienen toda la estructura necesaria para estudiar los aspectos de los espacios fase. Estos son los espacios de posición-momento de sistemas mecánicos, eh, mecánica hamiltoniana, ¿no? Eh, Tenemos también que todo espacio fase es una variedad simpléctica, sin embargo, el reverso no lo es. Vamos a tener, o sea, significa que la teoría de variedades simplécticas es muchísimo más este, eh, complicada, elaborada, con más elementos de los que podemos estudiar desde el punto de vista de la mecánica hamiltoniana. También tienen estructuras canónicas para medir áreas. Em, por ahora vamos a trabajar con variedades de dimensión par, y las variedades simplécticas son variedades de dimensión par. Y en estas vamos a definir formas diferenciales y aunque para esto no necesitamos la estructura simpléctica, solo la estructura diferencial nos va a permitir definir las formas diferenciales. Y, pero bueno, dentro de las formas diferenciales hay una muy especial que tiene relación con el hamiltoniano, y de hecho vamos a definir esta forma de área, y en esa forma de área el cambio respecto al tiempo es la energía, ¿ok? Es decir, que vamos a poder escribir las ecuaciones de Hamilton en términos de estas formas diferenciales, ¿no? Y la variación de estas formas diferenciales. Y otra característica importante es que no tienen invariantes locales. Este es el teorema de Darboux, que similar a como em, las variedades pueden ser localmente vistas como un espacio Rn. Bueno, esos pueden ser vistas como un espacio de Rn de dimensión eh, par. Y la forma este, la forma diferencial bueno, la forma de área adquiere una forma este, trivial, ¿no? Bueno, cuando veamos más adelante eso, la matriz asociada va a ser como unos y menos unos, ¿no? Y este teorema de Darboux es muy importante porque eh, lo que dice es que al no tener invariantes locales, los únicos invariantes que van a tener sentido estudiar son los globales, ¿no? Y es justo el punto de partida para la teoría de Gromov-Witten, eh, como ah, eh, estas clases de cohomología que dan lugar a estos invariantes topológicos muy importantes. Ok, para medir el área, usamos formas diferenciales, como le he mencionado. Antes de las formas diferenciales, permítame definir las formas algebraicas. Ok, para eso vamos a irnos a lineal. Ok, tenemos un espacio B, es un espacio vectorial de dimensión n. Y dado este espacio vectorial, podemos encontrar una base, ¿no? Como es de dimensión finita, existe una base eh, conformada por estos elementos. Y lo que esta base nos permite es expresar todo elemento de B, que es decir, todo vector, como una combinación lineal de su base, ¿no? Que esto de acá. Y aquí permítame usar la notación de Einstein, que es simplemente olvidarme de esta suma, bueno, este símbolo de suma, eh, y vamos a tener la notación que los vectores base eh, de un espacio vectorial tienen el índice abajo y las componentes tienen el índice arriba. Ok, esto es importante. Eh, para los que son muy... eh, para los que estudian física, eh, esta notación no es realmente la notación de Einstein, porque estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Aquí yo estoy hablando de componentes de un vector con un vector. Entonces, en la notación de Einstein esto no tiene sentido. Pero bueno, por ahorita permítanme usarlo. Eh, ok, entonces vamos a definir el espacio dual como todo el espacio de las funciones lineales que nos llevan del espacio vectorial al campo. Aquí campo, fijen los reales o los complejos, los que los que les haga sentir más cómodos. Obviamente trabajar con los complejos tiene muchísimas ventajas más.
que vamos a discutir más adelante. Y de hecho, en teoría clásica y cuántica de campos es esencial que trabajamos sobre los complejos. Ok, entonces podemos determinar, dado que este espacio dual es otra vez un espacio vectorial, podemos determinar una base mediante esta relación, ¿ok? Esta relación de dualidad. Es decir, que habíamos comentado que estos son elementos de la base, esta es la base de B, la base de B estrella, el espacio dual, son, son funciones que al momento de que coman un vector, escupen un número, ¿no? Y esto es el clásico símbolo de Kronecker, ¿no? La delta de Kronecker. Y aquí vamos a imponer esta relación para estas bases. No es necesario, ¿no? O sea, puede dar otros números, pero si queremos que esto tenga, que sea consistente, podemos las bases para que justo se satisfaga esta relación, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que si tenemos el vector 1 dual, ups, creo que no está pintando la pluma. Ok, permítame poner otro color. 1, al comer al vector 1, ok, esto me da 1. Esto es igual a 1, ok. Es lo único que estoy diciendo aquí. Y cuando este vector, covector, se coma, por ejemplo, el vector 2, bueno, esto va a ser 0, ¿vale? Entonces aquí tengo todos los relaciones que hay entre las bases, ¿no? Y estos tienen que ser elementos del campo, ¿no? Reales o complejos. Muy bien. Entonces, un elemento de B estrella del espacio dual lo vamos a expresar en términos de esta base nueva con el índice arriba, como esto. Aquí otra vez estoy haciendo un poco de abuso de notación de la notación de Einstein, al no poner la suma, aunque no está realmente correcto, ¿no? Eh, Porque bueno, la suma de Einstein justo tiene que ver con que los elementos sean del mismo tipo. Entonces, al yo eh, escribir esta contracción, bueno, se le llama una contracción cuando un vector dual o covector se come un vector, es simplemente aquí voy a reemplazar la expresión de omega y se va a comer ahora a B en expresada en su base, ¿no? Entonces, estos como son números, son escalares, salen, por ser funcional lineal, salen, entonces termina con esta expresión y aquí uso mi delta de Kronecker, ¿no? Y a la delta de Kronecker lo único que va a hacer es que cuando yo vea J, lo cambio por I, ¿no? O viceversa. Y resulta que esta contracción en, en esta base se ve de esta manera, ¿no? Y esta sí es la notación de Einstein, ¿no? Porque justo estos son números, ¿no? O sea, si bien todo esto es un covector, los coeficientes siguen siendo escalares, ¿no? Entonces, este producto es un producto de escalares. Ok, entonces, dado que el espacio dual es un espacio vectorial, es natural y tiene todo sentido definir el producto tensorial. Y este producto tensorial simplemente lo único que tenemos que hacer es que em, eh, K covectores van a comer K vectores, ¿no? Em, ok, entonces a estos también se les denotan como tensores de rango 0K cuando tienen producto de K, producto tensorial de K espacios duales. Y estos resultados bueno, un resultado de álgebra lineal nos permite descomponer cualquier tensor o matriz. Bueno, este es un resultado que ya, si no son muy familiarizados con los tensores, este es un resultado que conocen desde las matrices, ¿no? Que siempre pueden partir una matriz en su parte simétrica y antisimétrica, y bueno, los tensores son muy, muy similares a las matrices. Solo que, por ejemplo, una matriz lo pueden ver como una transformación lineal de un espacio de dimensión n a una dimensión m, y eso tiene consecuencias para la matriz, ¿no? Pero cuando las dimensiones coinciden, tanto del espacio inicial como el espacio final, es decir, de n a n,
obtiene una matriz cuadrada, ¿no? Entonces justo que la matriz sea simétrica, parten en una matriz con coeficientes simétricos respecto a la diagonal y antisimétrica con un menos, ¿no? Cuando hacen la transpuesta. Pero bueno, la transpuesta en este caso corresponde a transponer vectores, ¿no? O sea, recuerden que un elemento de este espacio, eh, o sea, obviamente tiene uno de estos, uno de estos, uno de estas y k copias, ¿no? Entonces cada uno de estos va a comer un vector, ¿ok? Entonces este par me va a dar un escalar, este par otro escalar y así cada vez hasta este par, ¿no? Entonces la permutación de esos elementos es simplemente el vector que justo le tocaba en este slot, lo cambio para acá, ¿no? O para acá o para acá. Esa es una permutación. Entonces, cuando yo puedo hacer tantas permutaciones y si la permutación no tiene cambios, le voy a llamar simétrico y antisimétrico cuando me arroje un signo menos, ¿sale? Entonces, voy a usar este resultado de álgebra lineal y descomponemos este espacio B asterisco K en su parte simétrica y antisimétrica y la parte antisimétrica es la que me va a interesar y este es el denotado como cuña K, ¿no? Y este es el espacio que también se le conoce como espacio de K formas. ¿Ok? Estas son las formas algebraicas y estas formas algebraicas tienen un producto que es el producto cuña y nos permiten tomar una K forma y una L forma y al final obtenemos una K más L forma. Este producto tiene estas propiedades que para que sea consistente vamos a tomar uno de este espacio, otro de este otro y este otro. L, K y M eh, del cuña. La dimensión no es dimensión L, ¿no? O sea, si quieren, chequenlo como ejercicio. Y es justo escoger L vectores de un espacio n dimensional. Y entonces, bueno, spoiler, van a tener ahí un coeficiente binomial, ¿no? Este producto cuña tiene la propiedad que es asociativa, quiere decir que no importa dónde yo ponga el paréntesis, es decir, qué producto realizo primero, si este o este, al final son lo mismo. Es distributiva respecto a la suma, porque bueno, acuérdense que estos son elementos de un espacio vectorial. Claro que aquí este es un vector de este espacio y este es un vector de este otro espacio, pero podemos tomar el espacio de todos los grados y sigue siendo un espacio vectorial y ahí los podemos sumar indistintamente, ¿no? Entonces, usando esa suma, es distributivo la cuña, ¿no? Entonces, hacer o también en inglés se conocen como wedge, hacer el wedge de estas dos elementos es tomar el wedge con el primer elemento más el segundo elemento, ¿no? Y bueno, termina describiéndose de esta manera. También tenemos que es anticonmutativa con un grado, ¿no? No es simplemente anticonmutativa, importa mucho el grado de L y K, ¿no? Recuerden que este es una L forma y es una K forma. Y esto simplemente tiene que ver porque cuando describan, bueno, este resultado se ve medio esotérico, pero no lo es tanto porque recuerden que esta W forma este, tiene como eh, L cuñas, ¿no? Entonces, si tenemos L cuñas de un lado y queremos permutarlo con este, tenemos que recorrer todas estas L cuñas a este lado. Pero este lado también tiene K cuñas. Entonces, por eso que tenemos un menos uno a la L por K, ¿no? Este, y bueno, con todas estas características, el producto cuña hace que el espacio de todas las formas algebraicas sobre un espacio B es un álgebra de Clifford. Si recuerdan la sesión, creo que es 4, 5, si no lo pueden checar en YouTube, este, definimos el álgebra de Clifford, ¿no? Entonces, de manera similar a los vectores, también podemos hacer una representación pictórica de las K-formas. Recuerden que los vectores, no sé si recuerdan sus clases de secundaria, que los pintaban con flechitas, ¿no? Pintaban un plano cartesiano y ahí ponían las flechitas, ¿no? Bueno, las K-formas también permiten hacer una representación similar. O sea, si bien son vectores y los puedo representar como una flecha, pero puedo hacer un poco más. Puedo hacer cómo se vería, puedo hacer cómo
puedo visualizar una K-forma en un espacio vectorial, ¿no? O sea, entonces puedo pintar un, este, un plano cartesiano y sobre el plano cartesiano puedo pintar los vectores y las K-formas encima. Bueno, entonces para eso voy a necesitar definir una base. Entonces puedo simplemente escogerme esta base muy especial que es, bueno, tengo todo este conjunto de, de funciones lineales, que es decir, eh, ¿qué hace? Si yo tengo, aquí igual lo hice para R, pero esto se puede generalizar a cualquier campo, ¿no? Este, defino estos funcionales lineales, también se le llaman funcionales, eh, pero bueno, digamos, funciones lineales, ¿no? Que toma a un vector B y me lo manda a pi de B. Y lo único que va a hacer es que me va a dar componente y-ésima. ¿Ok? Nada más. Es decir, que este pi es la proyección de B en el eje y. ¿Ok? Entonces, pueden probar ustedes que el conjunto de todos estos pi's, perdón, es una base del espacio dual. Y por ahora vamos a trabajar sobre cuando el espacio vectorial es R2 y vamos a intentar visualizar las formas algebraicas sobre R2, ¿no? Entonces, em, sabemos que esto está en R, ¿no? Es justo la definición de que este sea un elemento del dual, ¿no? Al comerse un vector, escupe un escalar. Entonces, podemos fijarnos en la preimagen de... aquí me faltó, esto no es... Ok, esto es PI. Si quieren, pónganlo así. Menos uno, ¿no? Menos uno de uno, ¿no? Esta es la preimagen. Que son todos los elementos de R2, tales que al proyectarlo eh, eh, al proyectar sobre el primer eje, me da uno, ¿no? Es decir, todos los vectores con longitud uno en X, en el primer eje, ¿no? Y entonces, otra vez, aquí hay un error. Este tiene que ser a la menos uno, de que es justo la imagen inversa. Entonces, la imagen inversa de menos uno, esto es uno. Opa. Ah, bueno, claro, claro. De todos, este sí estaba bien. Aquí habíamos dicho que es menos uno. Ok, entonces, estos vectores justo cumplen esto, ¿no? Que yo me tomo este vector, si quieren llámenle este B, y yo le aplico pi uno, me da uno, ¿no? Que es justo que tenga la longitud igual a 1 en la primera componente. Entonces, lo mismo puedo hacer para uno, para 2, para 3 y lo que sea, ¿no? Entonces tengo que todos estos vectores, todo este conjunto de vectores son preimágenes de pi menos uno, eh, de uno, pi menos uno de 2 y pi menos uno de 3. Entonces, esta es la forma esta es una manera de ver a pi uno, ¿no? Que son como sus curvas de nivel, ¿vale? Este, sabemos que pi uno es un vector, entonces su producto por un escalar vuelve a ser un vector. Y ¿qué va a hacer multiplicar por un escalar? Es simplemente como que hacerlo, por ejemplo, aquí me escogí el escalar 2. O sea, si multiplico por 2 la uno forma, entonces lo único que va a hacer es que la línea que estaba acá va a ir a dar acá, ¿no? O sea, como que comprime la forma, ¿no? Como que aumenta la densidad de estas uno formas. Muy bien, entonces, bueno, y aquí estoy haciendo la justificación de por qué justo me da esta línea. Y simplemente si me escojo el vector un medio coma cero y lo proyecto en el primer elemento, esto me da un medio, que por este 2 que tengo aquí afuera me da uno, ¿no? Es decir, que justo sí es este, dos veces este pi 1, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que pictóricamente multiplicar por escalar positivo comprime las preimágenes, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos visualizar un producto cuña, ¿no? Entonces, vamos a seguir tomando R2 y en R2 lo que vamos a hacer es, tomamos dos elementos de la base dual, pi1 y pi2,
¿ok? Entonces, este producto es un elemento del cuña 2 y por tanto requiere dos vectores, ¿no? Entonces, agárrense el vector B y W con coordenadas A y B y CD, ¿sale? Entonces, al yo aplicar esta, este, dos forma, esta es una dos forma, sobre este par de vectores, bueno, tengo esto y esto, ¿no? O sea, lo que me dice el producto cuña es que se puede, bueno, el producto cuña se puede escribir en términos del producto tensorial, que es como el producto totalmente antisimétrico, ¿no? Entonces tengo aquí uno 2 2 1 aplicados al mismo par de vectores, ¿no? Ahora el producto tensorial me dice que este de acá se come a este vector, que es este de aquí, y este de acá se come el segundo vector, ¿no? Que es lo que tengo acá. Y lo mismo tengo aquí, ¿no? Entonces mi regla me dice que el pi1 sobre b simplemente me va a dar la primera componente, el pi2 sobre w me va a dar la segunda componente, ¿no? Entonces tengo AD menos BC. Y entonces aquí es donde estoy viendo que este producto cuña me da el área, ¿no? Del paralelogramo generado por los vectores B y W. Y no solo me da el área, sino que me da el área orientada, ¿no? Depende cómo los tome, porque si yo aquí intercambio W por B, tengo un menos, ¿no? Ese ejercicio, háganlo ustedes, es muy sencillo. Es simplemente repetir lo que hice. O sea, este va a dar de este lado y así, ¿no? Entonces tenemos un área orientada del paralelogramo. Es decir, que si este es mi pi1 y este es mi pi2, ahora voy a tener estas áreas, ¿no? Es decir, que una dos forma se ve como una retícula con estas áreas orientadas, ¿no? Y, por ejemplo, si yo pinto, ahora aquí pintar un vector, fíjense que no tiene sentido, ¿no? Tengo que pintar dos vectores, ¿no? Entonces, si pinto dos vectores, uno acá y otro acá, bueno, esos me generan un paralelogramo y nada más cuento el número de cuadritos que llené y ese es el resultado de aplicar esta dos forma a ese, este, a ese par de vectores, ¿no? Lo mismo puedo hacer por unas tres formas, solo que en vez de tener una retícula acá, acá tengo como cubos, ¿ok? Donde cada cara tiene una orientación, ¿no? Acá también, bueno, me faltó pintar las orientaciones, pero entiende la idea, ¿no? Entonces, es decir, que el cuña es simplemente aumentar como volúmenes orientados y justo, por ejemplo, en este de aquí, si yo pinto este vector uno 2 y 3 entonces justo me da el volumen del paralelepípedo o eh, generado por esos tres vectores, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a pasar para formas diferenciales. Las formas diferenciales es simplemente definir una K-forma en cada espacio tangente de manera suave. ¿Ok? Entonces, empezamos con una variedad M suave. Tenemos un abierto de M y vamos a definir una L forma diferencial. Vamos a notar como, a veces lo vamos a notar como omega superíndice L, que eh, no se confundan con el índice que teníamos acá, ¿no? Que este es el índice de la base. Eh, bueno, si quieren, si es más o menos confuso, vamos a borrarlo para que sea más consistente, ¿no? Esta es la L forma diferencial y obviamente esta va a estar solo definida en U, ¿ok? Y para definirla es en cada punto de P de U, del abierto, vamos a definir una L forma algebraica, las que vimos, en el espacio tangente a P, ¿no? El chiste es que estas formas, lo que va a pasar es que son similares, en su expresión local van a ser similares a las formas algebraicas, solo que acompañadas de una función, ¿no? Y esa función tiene que ser suave en ese abierto, que es la única diferencia que vamos a hacer. Entonces, esas las vamos a denominar como formas diferenciales. Y el espacio de las L formas diferenciales usualmente se nota como omega L, ¿no? Aquí debió haber sido L. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si visualizamos, así como pueden visualizar un campo vectorial que simplemente pintaban una variedad y en la variedad pintaban sus vectores que iban tangentes, bueno, aquí podemos hacer lo mismo. Aquí mi variedad para hacer el dibujo sencillo es R2 y en este R2 quiero dibujar esta forma diferencial, ¿no? Que es X de X más Y de Y. Lo que me dice es que si yo aquí me sitúo
aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X, no se alcanza a ver, pero este es un eje X. Em, Supongamos, agárrense este punto P1, ¿no? El punto P1 tiene coordenadas 1, 1. Bueno, si quieren agárrense uno más sencillo y después vamos al P1, 1. Agárrense este, ¿no? Que es el 0 menos 1, ¿no? 0 en X y... em, no, está mal. Este es menos 1, 1, menos 1 en X y 0 en Y, ¿no? Este de acá. Este, entonces, este de acá, la forma algebraica asociada es una uniforma que justo abre en el eje de las X, ¿no? Este de acá abre solo en el eje de las Y, ¿ok? Y como es negativo, es menos 2, es más denso que este, al doble denso, y el sentido va hacia abajo, ¿no? Y este por el menos 1 va hacia la izquierda. Y estos que son positivos, que están en el 1, 1, por ejemplo, este tiene avance en X y en Y de manera positiva, por eso están inclinados, ¿no? Y este de acá es lo mismo que este, solo que volteado. Y otra vez, es más denso y diagonal hacia abajo, ¿ok? Entonces, de alguna manera lo intenté representar en este plano, donde cada color o sea, se toman círculos eh, de distintos radios y tómense estos puntos, ¿no? Entonces, en este punto, la uniforma se va a ver de esta manera, que por ejemplo, este justo corresponde a este, ¿no? Y así, ¿no? ¿Vale? Ok, las formas diferenciales también tienen una derivada, es posible derivadas, pero no con la derivada usual. Eh, vamos a, porque queremos construir una derivada que justo preserve la estructura este, am, antisimétrica, ¿no? Porque justo la antisimetría nos permitía definir orientaciones, ¿no? Orientaciones al volumen, al área, lo que sea, ¿no? Entonces queremos que esta derivada justo respete eso. Entonces esa derivada se le conoce como derivada exterior. Ahora, en la misma variedad M, eh, vamos a definir la derivada exterior como el único mapeo que satisface estas propiedades, ¿no? Estas propiedades es que sea lineal respecto a la suma, o sea que la suma no tenga problemas, y también con una regla de Leibniz, ¿no? Solo que esta regla de Leibniz es respecto al producto, el producto en este caso es la cuña, y aquí vemos que otra vez vuelve a aparecer este menos p. Acuérdense que este p es justo el grado de omega y es justo como que el precio que tenemos que pagar por recorrer esta d p lugares, ¿no? En el cuña, p cuñas, ¿no? Para hacerlo llegar hasta la eta. ¿Ok? También tenemos que tenemos una eh, cero forma. Las cero formas en realidad son las funciones escalares, ¿ok? Que es justo, o sea, definir una cero forma es definir un punto, ¿no? Y si lo hacen de manera suave, pues bueno, definir un punto en una variedad de manera suave en un abierto, eso es justo una función, ¿no? Entonces, vamos a pedir que la derivada exterior, cuando actúe sobre funciones, sea la derivada ordinaria, ¿no? Es decir, que el df sea la parcial bueno, aquí usé coordenadas mu, de mu f de x mu, ¿no? Y también que cuando lo apliquemos dos veces se haga cero, ¿no? O sea, esto significa que si yo quiero aplicar de f, esto es automáticamente cero, ¿vale? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar eh, la 1 forma eh, f de x, ¿no? Aquí volvemos a que nuestra variedad es R2 para hacerlo más sencillo. Y vamos a tomar esta es la 1 forma, f xy, ¿ok? Recuerden que esta es una función escalar. Entonces, en realidad se puede ver como un elemento de las cero formas, ¿no? Entonces, esto lo podemos reescribir como f wedge de x, ¿no? Y entonces aquí aplicamos nuestra derivada exterior a este omega y es la derivada de esto, wedge de x, con menos 1 por el grado de este f, que en este caso es cero,
por dx, ¿no? Entonces al pasar de este lado tenemos un dx cuadrado que por la definición sabemos que es cero. Entonces lo único que tenemos que hacer es esto de aquí, ¿no? Y habíamos comentado que este elemento tiene que ser justo la derivada ordinaria. Si tenemos coordenadas x y y, entonces la parcial de f con respecto a x de x más la parcial de y de f por dy, ¿no? Esto, wedge de x o cuña, ¿no? Y este cuña, recuerdan los axiomas que acabamos también de- de revisar. Y es simplemente tomar este con este, ¿no? Y aquí tenemos igual que dx, wedge dx vuelve a ser cero por antisimetría. Entonces el único término que sobrevive es este, ¿no? Que queda parcial de y de f dy, wedge de x, y por antisimetría podemos voltearlo si lo quieren dejar como x y y, entonces tienen que cargar este signo menos, ¿no? Y esto es perdón, esta es la derivada exterior, ¿no? Esta de omega. Ok, entonces ahora sí tenemos lo suficiente para definir una variedad simpléctica. Eh, una variedad simpléctica es una variedad suave de dimensión 2n, donde tenemos una 2 forma omega, tal que esta forma es cerrada y que si tenemos un campo vectorial B y W, ups, aquí me faltó la W, B, B y W, ok. Si tenemos un par de campos B y W, em, y tenemos que esto es cero, para todo, o sea, si fijamos W y variamos B, ¿ok? Si esto es cero, bajo esas condiciones, entonces este B tiene que ser a fuerza cero, ¿no? Esto es equivalente a decir que no es degenerada. Eso así lo puede encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, al par M omega se le conoce como variedad simpléctica. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. En el espacio fase de n partículas libres, sabemos que cada partícula tiene coordenadas posición r y momento p. Entonces podemos definimos la dos forma como eh, como estas cuñas, ¿no? Que es como más o menos sencillo. Entonces, el espacio fase de n partículas libres, que está escrito por n, porque justo aquí este Rn contiene todas las posibles posiciones y este otro Rn tiene todos los posibles momentos. Y entonces nuestra variedad simpléctica es este par, ¿no? R2n con omega. Un ejemplo un poco más interesante es el del oscilador armónico unidimensional. El hamiltoniano está dado por eh, un medio del momento al cuadrado por el ah, k medios de x cuadrado, donde k es la constante del resorte, ¿no? Bueno, si lo ven como un resorte el oscilador armónico. Este, mm, Vemos que, bueno, claro, está asociado con la frecuencia del oscilador, ¿no? Vemos que si fijamos la energía, es decir, que si hacemos esto igual a una constante, entonces esto de aquí justo nos da elipses, ¿no? Es decir, que las curvas de nivel del hamiltoniano son elipses en coordenadas xp. Dada esta característica, es más práctico trabajar en estas otras coordenadas, ¿no? O sea, sabemos que la energía está en elipses, pero como que estas coordenadas no reflejan esa característica particular de este sistema, ¿no? Entonces justo vamos a cambiar a coordenadas donde eso sí sea cierto, ¿no? Entonces, simplemente introducimos R y phi en términos de x y p, ¿ok? Es fácil ver que esta transformación de coordenadas es invertible, excepto cuando R sea cero, ¿no? Que es justo cuando aquí R, no lo comenté, pero R está en R más, por lo que acabamos de comentar, y phi está en 0 a 2pi, ¿no? Entonces, dado eso, podemos reescribir el hamiltoniano de esta manera y simplemente, bueno, queda en términos de una sola variable, ¿no?
Y aquí sí puse los límites, ¿no? Es decir, que este phi, acuérdense que iba en 0, 2pi, pero el 2pi está identificado con el 0, así que en realidad no es un intervalo cualquiera, sino que es el círculo, ¿no? Entonces nuestro espacio fase es el cilindro, ¿ok? Con, para R positivo, ¿no? Y la forma simplética, entonces, está dada por esta expresión, ¿ok? Que es simplemente acuérdense que es como el volumen en coordenadas polares, ¿no? Y como esta R no es cero, entonces esta omega no es degenerada. Y la variedad simpléctica, por tanto, es este par, ¿no? El par R, este, el cilindro con esta forma de volumen, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden dejarnos comentarios eh, en Facebook o YouTube o también en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, por razones de seguridad no pongo cómo entrar al grupo de WhatsApp, pero pueden acceder a nuestro grupo a través de acceder al grupo de WhatsApp a través de Facebook, o bueno, si quieren en los comentarios en YouTube puedo poner la liga para el grupo WhatsApp por si quieren estar en contacto más directo con nosotros. Bueno, sin más por el momento, este, pásenla bien. Chao.